Hola a todos, vamos a comenzar con los videos de esta semana. Esta semana vamos a ver 3 videos. Vamos a hablar de matrices inversas, vamos a hablar de las propiedades que tienen las matrices inversas y también las transpuestas. Y vamos a ver un poquito de lo que es los sistemas de ecuaciones lineales utilizando las matrices. Entonces, para matrices inversas tenemos primero que tener un concepto claro. Aquí la idea de que ellas sean inversas o de comparar de que dos matrices son la inversa de la otra es que las inversas tienen que ser que si yo tengo A y multiplico B, o si tengo B y multiplico A, eso debería darme como resultado la identidad. En este caso voy a trabajar con dos tipos de matrices. En este caso vamos a empezar a hablar con las matrices 2×2, que son matrices cuadradas, y también vamos a hablar de las matrices 3×3. Existen otras matrices que también se les puede trabajar este tipo de cosas, pero por lo general las matrices inversas tienden a ser cuadradas, ¿verdad? Entonces, en el caso en el que no tengamos, qué sé yo, no tenemos dos matrices para comparar si una es la inversa de la otra y queremos calcular la inversa de una matriz, podemos utilizar esta formulita que les presento aquí. ¿Verdad? Dice que si tengo una matriz A que es de tamaño 2×2, entonces se puede calcular la matriz de la siguiente manera. Tengo la matriz que es ABCD y su matriz inversa es 1 sobre, este es un concepto nuevo que voy a poner aquí a la par, esto es un determinante, ya explico qué significa ese determinante, por, y en este caso es una matriz especial que sale de la matriz original para poder encontrar la matriz inversa. ¿Cómo se calcula el determinante? Bueno, el determinante va a calcularse diferente dependiendo de la cantidad de valores que tengamos o de la matriz cuadrada que tengamos. En este caso, como es una 2×2, entonces se calcula de la siguiente manera. Decimos que el determinante de una matriz A, que dijimos que era una 2×2, se calcula multiplicando estos dos valores en diagonal, o sea, multiplicamos los que están así en la diagonal de la matriz, por eso tiene que ser cuadrada. Entonces vamos a empezar con A por D menos, y hacemos exactamente el mismo proceso, pero en sentido contrario con los otros dos valores. También en diagonal, y en este caso utilizaríamos B por C. Otra vez, esto es en el caso de matrices cuadradas y principalmente 2×2. Para las de 3×3, ahí tengo anotadas otras cosas que necesitamos hacer para encontrar su matriz inversa. Entonces, pongamos en práctica este principio. Queremos determinar la matriz inversa de A. ¿Sí? Y me dan esta matriz de acá. Entonces, yo tendría que calcular que A inverso es igual a 1 sobre el determinante de A, que ahorita lo vamos a calcular, por la matriz formada por, y vean el orden de nuestra matriz. Tienen exactamente los mismos elementos que la original, pero con una inversión ahí en el orden. Entonces dice que es D, o sea, es la posición que está en el 22, posición 22, que es segunda fila, segunda columna. Luego es menos B, en este caso sería menos 6. Luego que dice que es menos C, entonces en este caso es menos 4. Y el valor de A, que en este caso se repetía, que también era 5. Y entonces calculo esta expresión. El determinante de esta matriz da como resultado, sería 5 por 5, que es la diagonal de este lado. Luego es menos la diagonal del otro lado, ¿verdad? Entonces menos 6 por menos 4 es 24 positivo. Entonces aquí vamos a ponerlo, bueno, igual como 6 por 4. Entonces esto es 25 menos 24, quiere decir que el determinante da como resultado 1. Entonces quiere decir que mi matriz inversa va a ser 1 sobre 1, que es 1, entonces mi escalar es solamente 1. Y mi matriz inversa terminaría siendo este 5, este menos 6, este menos 4 y este 5. ¿Qué hubiera pasado si me da distinto de 1? O sea que aquí en este espacio, si hubiera un valor numérico, escalar, con el que tengo que trabajar. Bueno, si tenemos un escalar en esa parte, entonces haríamos lo que vimos en multiplicación de escalares, que sería multiplicar ese valor en cada una de las entradas de nuestra matriz. En este caso, como es 1, pues me da el mismo resultado, entonces no necesito ponerlo. ¿Vean? Entonces, en este caso, con las matrices cuadradas de 2×2, se puede calcular muy sencillo la parte de las matrices. Evidentemente, requerimos ya saber esta formulita que yo les di aquí,
que la podemos usar para futuras referencias. Otra vez, tamaño 2×2. Ok, caso muy bonito, de 2×2 se resuelve rápido, ¿verdad? Se resuelve en un paso. ¿Qué pasa con una que no es 2×2? Y aquí les presento una que es 3×3. Entonces, lo que significa es que aquí tenemos que utilizar una expresión o un método que se le conoce como el método Gauss o el método Gauss-Jordan. Vamos a apuntarlo por aquí. Gauss o también el Gauss-Jordan. Son muy similares. Vean que es con el mismo Gauss. Lo que tenemos que hacer es que con la matriz A, aplicándole ciertas propiedades, vamos a ponerlo aquí, ciertas propiedades. ¿Cuáles propiedades? Bueno, las que anoté arriba, que están en rojo: intercambio de filas, escalar por fila, un pivoteo. Ahorita voy a explicar cómo funciona cada una de esas. Entonces, aplicando ciertas propiedades de manera que pueda formar la matriz identidad. En este caso, como es de 3×3, entonces la matriz 3, ¿verdad? Recuerden que la matriz 3 era la matriz que era 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. ¿Verdad? Entonces tengo que aplicar esos procedimientos, esas propiedades que tiene de intercambiar filas por filas, ¿verdad? Ahí en la matriz, escalar por una fila, específicamente para encontrar, por ejemplo, los valores de 1, y lo que se llama el pivoteo, que es convertir algunas entradas en valores de 0. Entonces, yo sé que esto se ve como suena como muy complicado. Voy a tratar de hacerlo lo más lento posible. Igual usted puede devolver este video las veces que usted crea necesarias. Y de igual forma usted tiene los medios correspondientes para escribirme y preguntarme cómo se resuelve esto. Entonces, quiere decir que hago la matriz inversa de A. Lo que hago es copiar la matriz original, que es esa 3, 2, 1, 2, 4, 2, 1, 2 y 3. Y lo que voy a hacer es que voy a ir armando o voy a ir intercambiando valores, haciendo operaciones, de manera que puede ir formando la 1, 0, 0, la 0, 1, 0, la 0, 0, 1. Entonces yo voy a tratar, utilizando esas propiedades, de que todas las entradas de esta matriz sean iguales a las entradas de esta matriz. O sea, voy a buscar que todas mis entradas de la diagonal, que es 3, 4 y 3, se conviertan en unos, y que las demás entradas, que son 2 y 1, se conviertan en 0. Otra vez, yo sé que tal vez es como mucha información. Vamos a ir poco a poco y usted puede devolver este video las veces que usted crea necesarios. Entonces, vamos a ir comenzando. Primero voy a hacer un intercambio de filas. Entonces, vean que lo primero que yo necesito buscar es que aquí arriba haya un 1. En esta parte aquí. Entonces aquí el 3 debo convertirlo de alguna forma en un 1. Entonces yo primero lo que hago es investigar en mi matriz a ver si hay una entrada específicamente en la primera columna que tenga un 1. En este caso sí lo tenemos. Tenemos este 1 de acá. Entonces yo lo que voy a hacer es, vamos a anotarlo aquí, vamos a intercambiar, y se pone de esta manera, la fila 3 y la vamos a intercambiar con la fila 1. Eso es lo que significa esa parte. Voy a cambiar de lugar esas dos filas. Entonces esto significa que yo voy a tener lo siguiente. Ya mi fila 1 no va a ser la fila 1, va a ser la fila 3. Entonces aquí arriba voy a tener 1, 2, 3. Voy a tener la 2, 4, 2. Y voy a tener la 3, 2, 1. Entonces, ¿qué hice? Cambié de lugar los valores que están en la fila 1 en el lugar donde están la fila 3 y viceversa. Entonces, ahora vean que el valor de 3 ya no está arriba, ya no está en la posición 11, sino que ahora está en la posición 31. Y el valor de 1, que estaba en la posición 31, ahora está en la posición 11. Entonces, ya logré eso. Claro, falta una parte. Yo intercambié las filas 1 y 3, ¿verdad? Pero yo no tengo solo la matriz de a la izquierda, tengo la matriz también de la derecha. Entonces los cambios que yo haga en la izquierda también se ven afectados en mi matriz de la derecha.
Entonces quiere decir que entonces la fila 2 que no se movió sigue siendo 0, 1 y 0. Pero en la matriz, la fila 1 y 3 se vieron afectadas. Entonces quiere decir que arriba ya ahora tengo 0, 0, 1 y abajo tengo 1, 0, 0. Así como cambié la fila 1 y 3 de la columna de la izquierda o de la matriz de la izquierda, también debo hacerlo con la matriz de la derecha. Eso es el primer paso. El segundo paso es convertir ahora, vamos a quitar esta anotación que puse aquí. Ahora necesito convertir estos dos valores en ceros. ¿Por qué? Porque eso es lo que teníamos en esta parte acá. Son estos ceros originales que tenemos acá. ¿Cómo se hace eso? Eso se hace con un pivoteo. El pivoteo se utiliza primero la entrada o la fila que tenga, voy a apuntarlo aquí, la fila que tenga un 1. Entonces quiere decir que yo a esa fila que tiene un 1 le voy a multiplicar un valor, un escalar, de manera que yo al sumarla con la fila me dé como resultado 0. Yo sé que otra vez suena como muy abstracto, vamos a ponerlo en práctica. Entonces quiero eliminar el 2 y el 3. Entonces mi fila de pivote va a ser la fila 1. Para las dos filas, para fila 2 y para fila 3. Y entonces ese resultado que yo haga en la fila 1 la vamos a colocar en fila 2 y ese resultado que yo pongo en la fila 1 también lo voy a poner en la fila 3. Voy a hacer dos resultados al mismo tiempo. Entonces creo que voy a cambiarle el color a esto para que no nos perdamos y veamos a quién le estoy haciendo qué. Entonces a la fila 2 lo vamos a trabajar con morado. ¿Cómo elimino ese 2? Bueno, para eliminar un 2, sumando o restando un elemento, ¿con qué lo puedo hacer? Lo puedo hacer con el valor opuesto, que sería menos 2. Entonces aquí sería menos 2, fila 1, y ese resultado lo voy a poner en fila 2. ¿Y cómo elimino el 3 de la fila 3? Bueno, también sumando o restando un término, el que ocupo sumar o restar es menos 3. Entonces voy a multiplicar ese menos 3 en el pivote, que es la fila 1, y ese resultado va a caer en la fila 3. Entonces, esto quiere decir que la fila 1 es la única que no se ve afectada, entonces la vamos a copiar textual. Entonces, fila 1, 1, 2, 3. Hacemos esta línea en medio. 0, 0, 1 y cierro acá. Entonces, voy a ir con el morado primero. Entonces, ese menos 2 se lo multiplico a cada uno de los términos que están en la fila 1 y lo vamos a sumar con su respectiva posición de fila 2. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar con el 1. Entonces, quiere decir que yo tengo que hacer menos 2 por 1 más el valor que está en fila 2 en esa misma posición, entonces es 2. ¿Verdad? Con los valores que están aquí abajo. Eso me da como resultado 0. Y entonces eso lo vamos a poner aquí. Ese con el 1. Voy con la segunda entrada, con 2. Que es este de acá. Entonces ahora hago menos 2, que es el pivote que pusimos acá, por 2, que es la segunda entrada que está aquí, más el valor de la fila 2, que es este 4 que está acá, más 4. ¿Qué resultado me dio eso? Bueno, ese resultado me dio también 0, porque menos 2 por 2 es menos 4. Entonces esa parte da 0. Entonces aquí abajo, ¿qué pongo? 0. ¿Qué pasa con el 3? Con el 3 hago lo mismo, es menos 2 por el valor que está en la fila 1, que es 3, que es este de acá, más el valor que está en la posición F2, que es esta de acá, 2. Eso que me da menos 2 por 3 me da menos 6, menos 6 más 2 me da menos 4. Entonces el menos 4 lo pongo aquí. Sigo trabajando con las mismas funciones, también tengo que hacer lo mismo con la matriz de la derecha. Pero vean que ahora con la matriz de la derecha, con 0 me va a dar menos 2 por 0, me va a dar 0, más la posición 0, que es en la fila 2, pues me da 0. Entonces aquí 0. Con 1 va a ser menos 2 por 1. No, perdón, menos 1, 1, 1. Estoy en fila 1, perdón. Vamos a borrar aquí. Este no es 1, es 0. Ahí. Aquí. Este es 0, este es 0. Porque estoy en esta posición todavía. Estoy en 0,
Entonces también menos 2 por 0 más el 1 que está en la posición de abajo. Y eso me da 1. Entonces aquí sigue siendo 1. Y con la última posición que es 1, entonces menos 2 por 1 más lo que está en la posición de F2 que es 0. Y eso me da menos 2. Entonces aquí pongo menos 2. Ok, vamos bien. O sea, eso es con respecto a fila 2. ¿Verdad? Ahora voy con fila 3. Entonces voy a borrar estos apuntes de aquí. Usted puede detener el video para estarse regresando. Yo los voy a borrar para tener ese espacio. Entonces ahora voy a hacer lo mismo. Ahora es fila 1 igual. Entonces voy a usar los mismos elementos. 1, 2, 3, 0, 0 y 1. Pero ahora el valor con el que estoy trabajando es menos 3. Entonces, va a ser menos 3 por ese valor, que es 1, más el valor que está en la posición de fila 3, pero en la misma columna. Entonces va a ser 3. Entonces aquí me va a dar 0, que era la intención que teníamos. Aquí me diera 0. Luego, hago lo mismo con 2. Entonces ahora es menos 3 por 2 más el valor que está en la posición de fila 3 en esa misma columna. En este caso es 2. Entonces aquí vamos a hacer menos 3 por 2 es menos 6. Menos 6 más 2 es menos 4. Vamos a poner menos 4. Y ahora vamos a hacer menos 3 por 3 más 1. Eso es menos 9 más 1, eso es menos 8. Aquí va a ser menos 8. Con 0 va a ser menos 3 por 0 más 1, que está en la fila 3. Eso me va a dar 1, entonces aquí se mantiene el 1. Y luego voy a hacer menos 3 por 0 más 0, eso sigue siendo 0, aquí dejo el 0. Y menos 3 por 1 más 0, eso me da menos 3. Entonces aquí menos 3. Entonces hago eso con toda la fila, en este caso 1, que es el pivote, y lo coloco en la fila en la que quiero hacer el 0. Estoy principalmente pensando en estos dos de acá. Eventualmente, si alguno otro se convierte en 0, pues eso es como efecto secundario. Pero yo lo que estoy buscando es que esos dos en particular